tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Contigo Criptana y como habrán observado hemos salido de nuestros estudios aquí hasta el Colegio Sagrado Corazón y nos hemos venido precisamente porque hoy nuestro programa lo vamos a comenzar dedicando a educación y concretamente a la Semana Cultural que el CEIP Sagrado Corazón está celebrando, concretamente y bajo el título Un siglo haciendo historia, pues precisamente el colegio ha querido recrear pues lo que eran las antiguas clases desde nuestros bisabuelos hasta la actualidad, utilizando para ello no solo la recreación propia de las aulas, sino también pues todo tipo de material, libros, material escolar, juegos, fotografías, bueno, un largo etcétera. Para ello, bueno, vamos a comenzar hablando con Manuel Ángel Manzanares. Él es profesor actualmente en el CEIP Sagrado Corazón, también fue en su momento director del mismo. Manuel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues mi primera pregunta es, porque es un siglo haciendo escuela, pero exactamente este 2018, ¿conmemoramos algún centenario o aproximadamente? Coméntanos. Aproximadamente porque el inicio de la graduada de este colegio es en 1910, o sea que realmente son 108 años. Hay que remontarnos entonces, Manuel Ángel, a esas escuelas que estaban instaladas antes en el convento, ¿verdad? Sí, sí. En principio había una unitaria, las primeras informaciones que tenemos de 1891 son esas, y después don Domingo Miras se hace cargo de la unitaria y solicita más clases, se convierte en una graduada, y a partir de ahí, a partir de 1910, pues va a tener primero 4 clases, luego 5, luego 6, y en el año 1931 viene a este edificio. Bueno, podemos entonces decir que la educación en Campo de Criptana ya tiene, pues eso, más de un siglo y muchos profesionales trabajando en pro de esos niños desde hace mucho tiempo. Sí, este colegio, como veis, tiene más de un siglo. Había otras unitarias que siguieron como unitarias y con el paso del tiempo lo que pasa es que se asimilaron a este colegio. Entonces hubo un colegio de niños número 1, que era este, y un colegio de niñas número 2, que era el de la Virgen. Y aglutinaron todas las unitarias de Campo de Criptana. ¿Cuándo exactamente se instaura o se instala aquí lo que es este colegio donde nos encontramos? Sí, el colegio pasa del convento aquí en 1931. Y vienen 6 secciones, que son las 6 clases que ha habido siempre aquí, 6 secciones de niños. Y comprendían, pues, las 4 primeras secciones eran las secciones básicas y luego una quinta y una sexta que serían como de ampliación. Muy bien. Bueno, Manuel Ángel, eso es, yo me supongo, lo que habéis intentado plasmar en esta Semana Cultural. ¿Qué objetivos habéis querido perseguir con la misma? Enseñar cómo era la educación antes, que nos ha costado mucho buscar en la historia, porque gracias a Dios en este colegio todavía tenemos muchos documentos antiguos, y enseñarle a los chicos cómo era la educación en esa época, y revivir en algunos padres y en algunos abuelos pues su época en el colegio. Una gran labor de documentación, entonces, sí. Es lo que os habrá llevado todo esto. Hombre, hemos tenido la suerte de que aquí había almacenado una gran cantidad de información y entonces tenemos mucha información de 1900 a 1940, por ejemplo, tenemos mucha, prácticamente el día a día del colegio. Desde entonces tenemos algo menos, todavía no la hemos revisado tanto, pero sí es verdad que la tenemos más cerca en el tiempo a nosotros, porque algunos hemos sido alumnos y otros han sido profesores, y entonces sabemos un poquito el día a día de los años 50, 60, 70. Pero esta escuela antigua de antes de la Guerra Civil, pues nos ha costado así rebuscar en papeles. Bueno, lo básico, sobre todo, y lo principal es entrar al colegio y ver en este patio interior esta recreación de aulas desde los bisabuelos, abuelos, padres y en la actualidad. Es un poco eso, más también habéis intentado que el resto de estancias, que ahora son aulas, pues decirles a los chicos en qué servían o en qué se utilizaban anteriormente, ¿verdad? La idea de la Semana Cultural era que los propios chicos hicieran un repaso por la educación prácticamente de toda la historia. Entonces ellos han ido trabajando la educación desde la antigüedad hasta ahora. Los cursos más pequeños pues han trabajado la historia de la educación actual, desde los 70 hasta ahora. Y han ido viendo pues cómo se enseñaba y dónde estaban las clases, qué áreas se trabajaban, todo lo que tiene que ver con la educación que ellos están empezando a conocer ahora.
Entrar de todas maneras siempre al CEI Sagrado Corazón es casi, señores, pues lanzarse a un viaje al pasado, porque prácticamente el colegio, bueno, evidentemente con sus cosas nuevas y sus cosas modernas, se mantiene igual, pero eran estancias, bueno, pues ayer podía observar también pues donde vivía esa mujer que cuidaba del colegio, donde estaba también el comedor, ¿verdad? Sí. Todo eso. Sí, bueno, las clases siguen siendo las mismas, las puertas solo les hemos cambiado el color, que antes eran azules, pero las clases siguen siendo las mismas, algunas ha cambiado de cometido, por ejemplo ahora hay servicios que antes no había, y por ejemplo uno de los servicios es la antigua dependencia donde vivía la portera, pero prácticamente el colegio no ha cambiado, se cubrió el patio, se hizo una remodelación hace 14 años, pero el colegio en sí no ha cambiado mucho. Bueno, nos encontramos precisamente, señores, en lo que es el espacio dedicado a, como pone el cartel, la escuela de mis bisabuelos. Evidentemente, bueno, pues por el paso del tiempo no podíamos tener a nadie que nos diera testimonio de estas clases, de estas escuelas, pero tenemos a Manuel Ángel un poco que queremos que nos hable pues de lo que se ha intentado recrear aquí en este sí, cubículo. Esto sería la escuela anterior a la Guerra Civil, de 1900 a 1940. Con don Domingo Miras, ¿no? Don Domingo Miras fue maestro y director toda la época, es decir, hasta el 38 en que llegó aquí la guerra y que se suspendieron las clases, pues él fue el maestro y el director de este colegio. Y entonces pues hemos recreado con los mismos muebles que teníamos todavía guardados de la época, porque por ahí tenemos una foto de 1909, aparece la silla, la mesa del profesor, todo. Y los pupitres realmente no son del colegio, es una cesión que nos ha hecho el antiguo centro de profesores, porque ya había montado una exposición parecida. Y entonces, sí es verdad que todos los libros pues son de la época de principios de 1900, tanto los libros de lectura como libros de matemáticas, los libros del profesor, las aritméticas, el registro de matrícula que tenemos aquí. Entonces, eso también es una cosa muy interesante porque son los originales. Los originales de la época. Por ejemplo, este es de matrícula de 1937 al 38, que fue el último año pero tenéis muchos anterior. Más antiguos también, sí, ¿verdad? Sí. Desde 1910 en adelante tenemos casi todo. Bueno, una educación esta, Manuel Ángel, basada mucho en lo que eran los valores, la moral, ¿no? Sí. Era una educación mucho más férrea en ese sentido. Sí. ¿No? Bueno, lo principal en la educación de esta época era la caligrafía, la ortografía, la lectura y luego las 4 reglas, como les llamaban ellos, la suma, la resta, multiplicación y división. Sí es verdad que los chicos de esta época pues raramente acababan el ciclo de la educación, es decir, la mayoría pues empezaban a trabajar a los 9 o 10 años, claro. Pero sí, en la mayoría de los casos se intentaba estudiar eso, ¿no? Porque ¿hasta cuándo se mantenía más o menos la edad o se podía decir que un niño había completado sus estudios? No, los cambios de sección en esta época no eran por edad, sino que eran por conocimiento, es decir, un chico podía cambiar de sección en 1 mes o 2. Si se veía que dominaba lo que la sección le pedía, pues pasaba a la sección siguiente. Es decir, que había chicos que completaban casi todas las 6 secciones, muy pocos, y la mayoría lo que hacían era pues irse a trabajar antes de tiempo. Incluso algunos tenían muchos meses durante el año en que se iban a trabajar y dejaban la escuela. Se tenían que ayudar en las casas. Bueno, una educación, como estarán observando, muy, muy diferente. Bueno, tenemos también detrás de cámaras, y voy a pedirle que se acerque hasta aquí a José Félix, el actual director, ponte por aquí, José, del CEIP Sagrado Corazón. Y bueno, lo estábamos hablando con Manuel Ángel, Félix, el hecho de que esta semana es sobre todo para acercar a los niños la educación y esa evolución que ha habido en la misma, pero aparte de lo que es esta recreación y lo más vistoso que es lo que encontramos aquí, ¿se están realizando otro tipo de actividades complementarias? Claro, sí, porque a ver, solo esto se hubiera quedado un poquito corto y es verdad que a los niveles ciertos niños les hubiera quedado largo de contenido. Entonces hemos estado, por ejemplo, hoy mismo los de primero y segundo han hecho una visita a Domingo Miras, puesto que su parte en la que se están centrando es la escuela actual, pues han ido a visitar otro colegio, a ver cómo es otro colegio, otros maestros, otro estilo de enseñanza, puesto que ese colegio es bilingüe, para que conozcan un poco
pues es verdad que incluso estando en el mismo pueblo puede que parezca, pues es que yo no sé lo que hacen. Pues esa es. Tercero y cuarto ha recibido la visita de profesoras antiguas, puesto que se centraron en la EGB, profesoras que estuvieron trabajando en esa época y les han contado, han venido madres de cómo ellas vivieron la escuela en ese momento, madres y padres, incluso de otras nacionalidades que han contado también cómo en su época era la escuela a la que recibían, la escolarización que tenían. Luego es verdad que quinto y sexto se ha centrado más en estas dos partes y pues porque los contenidos son ellos más capaces y ellas más capaces de afrontarlos a través de PowerPoints, a través de PowTowns que están haciendo, que luego expondremos en modo cíclico también en la exposición, para mezclar un poquito las nuevas tecnologías con toda la recreación que hemos montado. Entonces, y bueno, desayunos saludables, los de infantil, talleres de costura, como hacían las abuelas. Eso sí, es, sí, sí. También el AMPA está muy activa en este sentido. ¿Verdad? No, la verdad es que queremos dar las gracias, por supuesto, al AMPA, a todas las familias que han participado, al Ayuntamiento porque nos ha prestado también a diversos operarios que nos han ayudado a montar esto. La verdad es que sin ellos, profesorado, el equipo directivo estamos involucrados, pero la verdad es que todo el mundo ha tirado de este carro, para que los chicos, sobre todo, que era lo que hemos siempre informado en las hojas a las familias. Nosotros nos interesaba que los niños y las niñas fueran los protagonistas de esta Semana Cultural. Félix, ya desarrollando este tipo de semana, ¿los chicos cómo se la están tomando? ¿Qué es lo que más les está llamando la atención pues de este tipo de educación tan distinta a lo que ahora observan? Porque antes era, pues eso, unas tablillas, unas pizarras con una tiza y ahora tenemos los iPad y las tablets. Pues eso es lo que les queremos hacer ver, lo afortunados que son, verdaderamente, de que aprovechar esta oportunidad de que ellos tienen hasta los 16 años la obligación de la escolarización, es verdad, pero al mismo tiempo son afortunados, porque como contaba Manuel Ángeles, que la mayoría de los muchachos en estas épocas, a los 10 años estaban trabajando, y la educación que recibían era sumar, restar, multiplicar, dividir, ya veríamos si llegábamos, y leer y escribir. Entonces ellos son los afortunados, entonces que la aprovechen para su futuro. Entonces ellos están viendo, pues se quedan alucinados. Así es la palabra, alucinados. Bueno, señores, pues aquí al lado de don Domingo Miras iniciamos, como digo, este ciclo, esta visita a esta Semana Cultural, viajando en el tiempo, a este siglo, haciendo escuela. Vamos a visitar esos diferentes rincones y vamos a hablar también con protagonistas de cada una de las épocas y que nos cuenten sus experiencias y sus anécdotas aquí, viviéndolo en el CEIP Sagrado Corazón. Pues de los bisabuelos a los abuelos, nos encontramos ya en otro de estos rincones recreados aquí en el patio interior del Sagrado Corazón y bueno, pues los hemos sentado precisamente aquí en el pupitre donde muchos seguramente de ellos pasaron pues mucho tiempo. Tenemos a Felipe, a José Andrés y a Emilio. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Bueno, Emilio, pues aquí como te tengo más cerca, empiezo contigo. Contigo, con usted. Como quiera. Bueno, Emilio, pues estamos recreando, pues eso, las antiguas clases, las antiguas aulas, y hablando en sí de educación, que es lo que sí, pues se persigue en este colegio. Y a mí me gustaría, pues, que usted hiciera memoria y recordara cómo vivió en aquellos momentos, pues, su paso por aquí, por el Sagrado Corazón y por aulas, pues, como este tipo. Pues bien, porque era mucho más joven que soy ahora, pues muy bien. Muy bien, ¿verdad? Bueno, coméntenos un poco, ¿qué recuerda de esa educación que usted recibía en estas aulas, Emilio? Pues me voy a recordar que no nos trataban mal los maestros. No trataban mal, ni mucho menos. ¿Hasta cuándo estuvo cursando, hasta qué edad? Porque claro, hemos hablado de que muchas veces pues los niños salían pronto del colegio para irse a ayudar a casa. Pues tendría 11 o 12 años más, no tenía. Hasta los 11 o los 12 años. José Andrés, ¿usted más o menos? Igual, hasta los 11 años y para terminar la EGB, bueno, lo que se llamaba entonces estudios primarios,
pues tuve que ir a dar clases particulares con uno de los profesores que había aquí en la quinta, que era don Rodrigo, y allí por las noches, después del trabajo, pues me iba y me saqué el curso de graduado escolar. ¿Qué recuerda de su estancia y de su paso por aquí, por el Sagrado Corazón? Bueno, pues muy agradables, muchas cosas muy agradables y bueno, que era muy distinto a como es ahora mismo. Los juegos que hacíamos en el recreo, por supuesto, no tienen nada que ver con lo de ahora. El recreo, por supuesto, estaba de tierra. Lo que más jugábamos era al fútbol, que no había porterías, eran 2 piedras, y si no había piedras pues poníamos los chalecos y un montón de chalecos en cada lado y era la portería. En invierno jugábamos al inque, cuando la tierra clavaba el inque, y todas esas cosas, las chapas, en fin, y luego la educación, pues eso, muy distinta a como es ahora mismo, muy básica, no tiene nada que ver con lo que es ahora mismo, claro. De todas maneras, el recreo, el objetivo era el mismo, divertirse con unos juegos o con otros, pero pasarlo bien. Sí, sobre todo. Y hacer amistad. Bueno, sobre todo en los materiales de libros, ¿esto le recuerda algo de todo lo que trabajaba usted? Pues de estos concretamente no, he visto por ahí algunos de esos, los que más teníamos, que lo hemos comentado con Felipe, eran los de Álvarez. Las enciclopedias de Álvarez son los que más nos suenan. De todos estos, no. De todos estos, a lo mejor de esos de Rubio, de dibujo, de... Porque Felipe, bueno, los cuadernos Rubio es que ya son históricos. Aquí sí escribíamos. Era lo que también hablábamos mucho, se practicaba mucho la caligrafía, escribir bien y sobre todo, bueno, pues lo que eran las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Primero escribías con lápiz y luego ya después con la tinta en la pluma. Aquí lo tenemos. Los tinteros. Mientras que no sabías escribir bien con lápiz, no escribías con la pluma. ¿Y era complicado evolucionar del lápiz a la pluma? Sí, era complicado porque la pluma tenías que tener cuidado, porque si no te hacías un borrón o tenías que mojar y sacudir así un poquito, porque si no enseguida te hacía más gruesa la letra y tenías que tener mucho cuidado. Felipe, bueno, ¿y qué recuerda de esos profesores? ¿Eran duros, eran férreos o bien, como decía Emilio, trataban bien, pero claro, también la letra con el... Sí, pero es que nosotros también éramos, yo creo que éramos más, yo qué sé, como decirte, más que los chicos de ahora, más traviesos, sí, y entonces tenían que darte, y además que daban algunos bien. daban bien, algunos daban bien. No ha pasado nada, no nos ha quedado ningún trauma. No, por eso yo a los míos no le he pegado nada, apenas le he dado algún cachete, pero muy poco, pero por eso no me ha creado un trauma de luego pegarle a mis chicos, no, al contrario. Bueno, Felipe, ¿y usted en los recreos también, igual que decía José Andrés, a jugar al fútbol, a jugar a las chapas, a divertirse? A los bochetes, que hacíamos bochetes con como era de tierra. No, los bochetes con una pelota que le decían, pies quietos, y te tiraba. Sí, y a las bolas en invierno, y el trompo, en invierno al trompo, las chapas, a tirar las chapas fuera. Bueno, y ahora cuando ustedes ven a sus nietos que vienen aquí, Emilio, yo me supongo que sus nietos también vengan aquí a este colegio, ¿cómo ven que ha evolucionado esa educación? ¿Lo tienen más fácil que lo tenían ustedes? ¿Saben aprovecharlo bien ahora que tienen tantas facilidades? Pues hombre, claro, mis nietos, por ejemplo, como los de todos, la educación que tienen ahora no tiene que ver nada. Es mucho mejor ahora. Además hay muchos más medios, José Andrés, ahora ya lo que decía, ¿saben los chicos aprovecharlo? Como decía antes José Félix, ¿verdaderamente saben sacarle rendimiento? Pues, sí, hombre, que sí, le saca rendimiento, pero yo creo que están demasiado agobiados, ya no solo por el colegio, sino que tienen luego eso, porque bueno, en los tiempos nuestros veníamos por la mañana y por la tarde, de 10 a 1 y de 3 a 5. Entonces, ahora, como las tardes las tienen libres, pues están yo creo, súper agobiados, que si a danza, que si a inglés, que si a judo, que si... O sea, que están súper agobiados las criaturas, pienso yo. O sea, las tardes pienso yo que debían ser un poco más relajadas para los críos. Bueno, estamos hablando de enseñanza donde ustedes solo estaban hombres. Sí. Eso es, que no era una enseñanza mixta. No, eran solo chicos. Las chicas que había más cerca estaban en el convento. En el convento.
Y eso también, bueno, pues también caracteriza un poco, diferencia la educación, el hecho de estar solo... Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues la verdad es que estamos observando que hay, pues eso, variedades, muchas diferencias entre lo de antes y lo de ahora, entre estas escuelas, entre esta recreación de aula que tenemos aquí, estos pupitres. Vamos a irnos ahora a la EGB, es otro modelo, otro sistema educativo, sin lugar a dudas, pues uno de los que más ha durado, yo creo, hasta el momento, o uno de los de mayor duración. También tenemos aquí a representantes de esa época y vamos a hablar con ellos. Bueno, pues seguimos avanzando por este viaje del tiempo y aquí, bueno, pues rodeados de doña Mercedes y don Manuel Bustamante, pues llegamos aquí a la EGB, donde también tenemos, bueno, pues representantes de este sistema educativo que yo les hablaba. Está conmigo Pedro, Ana y Sagrario. Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo también formo parte de la EGB, o sea, por eso les decía que es uno de los modelos, pues yo creo más longevos o más largos que ha habido, y aquí, bueno, pues recuerdo, pues eso, el diccionario Rancés, muchos de los libros que también están presentes, porque yo creo que esto se remonta casi a la década de los 70, más o menos. Entonces, bueno, pues tenemos, pues eso, 20 años prácticamente, o incluso 30, de EGB. Y Pedro, pues vamos a seguir un poco la misma dinámica, hablar de los recuerdos y de un poco de las anécdotas, de lo que aquí vivisteis. ¿Qué recuerdas tú de tu paso por el Sagrado Corazón? Bueno, pues la verdad aquí las vivencias que hemos tenido creo que prácticamente todos han sido siempre buenas. De hecho, seguimos siendo amigos desde que éramos muy pequeños, con 5, 6, 7 años hemos ido pasando todos. Y la verdad es que las vivencias han sido perfectas. El profesorado, bueno, pues genial. Yo también tuve la experiencia de tener a mi padre aquí conmigo y la verdad es que muy bien. Mucho compañerismo, mucha diversión... Y bien, y muchas horas. Y porque claro, nosotros estuvimos aquí hasta los 14 años, desde luego. Eso es, hasta los 14 años. Os acusasteis hasta octavo, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Ya octavo. Lo que ahora es segundo de eso, ¿verdad? Y horario partido teníamos. Por la tarde. De 10 a 1 y de 3 a 5. O 6. O 6. Según se quedaba, hasta quien le tocaba quedarse hasta las 6. Te tenías que quedar a las 6 y ya está. Y vamos, que no se le daba el parte a la madre ni nada, que te quedabas y ya cuando te presentases a tu casa pues ya te preguntaba que qué había pasado por llegar a las 6, porque no era algo que fuese por alguna causa buena, sino porque te habían castigado o no habías hecho algo y tenías que recuperar. Eso era quedarte a recuperar de 5 a 6. Bueno, esta también es una época donde se van introduciendo mucho tipo de materiales, vemos los mapas, vemos bueno, los primeros ordenadores que llegaron, máquinas de escribir eléctricas, radiocassettes, un poco también por lo que decíamos antes, intentando que la educación ya no fuera pues lo que habíamos visto en épocas anteriores, sino también llamar la atención con los más medios posibles, ¿no, Ana? Sí, además hicimos un programa de radio y también hubo un periódico. Lo que pasa es que nosotros no llegamos al programa de radio, sí, pero al de periódico fueron unos años más tarde. Cuando nosotros salimos es cuando empezó a hacerse, sí. Aquí lo tenemos, que se llamaba El Periguay. El Periguay. Toma. Muy bien, y era, bueno, pues eso, lo que decíamos, las noticias del colegio, más aquello relacionado con el pueblo. Eso es. Había recetas, un poquito de todo. Bueno, ¿cuáles eran las clases? A ver, ya os voy a preguntar las asignaturas que más os gustaban. A ver, Pedro. Pues la más novedosa, por ejemplo, fue inglés. Sí. Yo creo que fue nuestra generación la que empezó con inglés, que antes era francés, y no sé si fuimos nosotros o alguna anterior. Yo creo que fuimos nosotros. Que empezamos con inglés y eso pues nos gustó. Vamos, yo creo que lo tengo así marcado porque fue un cambio al inglés, que era así como muy moderno, pues empezar a estudiar una asignatura que prácticamente nadie la había dado, siempre era francés.
Además eran, pues eso, las asignaturas básicas, la lengua, las matemáticas y las ciencias que estaban previstas, más luego la incorporación, como digo, de la lengua. Del inglés, sí. Yo creo que ahora ha vuelto otra vez lo mismo, me parece, ahora... Tenemos lo básico. Lo básico. Sí. Eso es. Bueno, ¿y qué pensáis, sobre todo, también os voy a testar un poco vuestra opinión acerca de lo que es la educación en sí y todo este mare magnum, porque estamos siempre pendientes de la educación, de las leyes, de las nuevas leyes, de si la que sale es mejor que la anterior, pero nunca se llega a hablar de un pacto de Estado en cuestión de educación que a lo mejor sería pues incluso pues interesante para verdaderamente cerrar una educación de calidad, si podemos tildarla así. Pues sí, me imagino que sí que se debería llegar a algún pacto para dejar de estar siempre cambiando, pero vamos, eso ya no nos corresponde a nosotros, sino pues los políticos son los que se deberían de poner de acuerdo. Un poco ya vosotros, como si tenéis hijos aquí estudiando, un poco ver desde vuestro paso a la hora. ¿Ha mejorado, ha empeorado esa educación? También me gustaría... Pues hombre, yo creo que ha cambiado todo. Primero ha cambiado la sociedad, entonces pues es diferente la educación, no puede ser igual como cuando veníamos nosotros, porque nosotros también como padres también hemos cambiado respecto a los nuestros, pues sí, yo creo que sí, pues todo es un cambio, sí, las clases son más reducidas, que eso siempre es mejor porque hay menos niños, pues pueden hacer muchas más cosas con ellos. En ese aspecto yo creo que sí que ha mejorado. Hay más medios. Hay más medios también, sí, claro, todo ha ido evolucionando. Tecnología. Sí, claro, los Ordenadores, que nosotros no todo. teníamos Medios tienen ordenadores. muchísimos más que nosotros, incluso... ¿Y si lo saben utilizar esos medios? Pues Eso yo preguntaba también a los abuelos. ¿Se les da a esos medios verdaderamente el uso que hay que darles? Pues yo creo que por lo menos enseñarles si se les enseña a usarlo bien. Luego ya depende de cada uno el uso que le dé, como todo. Es ya como tú lo vayas a utilizar. Pero háblanos de esas horas de recreo. ¿Qué hacías tú en el recreo? A ver. Normalmente siempre solíamos jugar casi siempre al fútbol. O a las chapas también hemos solido jugar, teníamos los trompos, al churro, al pillar, a las bolas. Es una de las cosas también que yo creo que menos ha evolucionado. A ver, los juegos sí han podido evolucionar un poco, pero al fin y al cabo era lo que comentaba antes con los abuelos, la diversión es lo principal Sí, claro. a la hora de salir al recreo. Entonces... Era la primera alternativa que enganchabas era la que hacías. O sea, hoy tocaba esto corriendo, hoy mañana corriendo, siempre había algo. Han vuelto ahora otra vez los juegos antiguos que jugábamos. Las manos, las niñas comba, han vuelto a la hacerlo goma, otra vez, sí. han vuelto. Eso lo tenían un poquito más olvidado, pero yo creo que ahora Claro, porque nos estamos tecnificando mucho, estamos metiendo mucha tecnología, pero al final los juegos de siempre... Todo cuando hay un grupo numeroso para jugar, pues lo mejor es eso, pues jugar en grupo, más no individualizado, sino pues a fútbol, a correr, a un pilla-pilla, que es a lo que juegan. La rayuela, que la tienen pillada en el patio, que y está les muy gusta bien, eso. me gusta mucho. Sí. Bueno, señores, pues esto es la EGB, la verdad. Mercedes la tenemos por aquí, me están diciendo. Pues vamos a, pues que venga aquí, que venga aquí directamente y hablamos un poquito también, porque testar un poquito, pues su opinión acerca de lo que estamos hablando. Ya tenemos con nosotros a Mercedes Vela, ha pasado del cartón aquí a carne y hueso. Directamente. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues he hablado con los alumnos, pero también me gustaría, pues eso, testar la opinión de quienes seréis educadores en esta etapa como fue la EGB, sí. Y un poco que me comentaras, pues eso, ¿en qué se basaba ese sistema educativo? ¿Qué era lo que iba buscando encontrar o sobre todo que los niños aprendieran? Mercedes. Bueno, pues fundamentalmente era un sistema en el que se alargaba la educación obligatoria hasta los 14 años, eso era muy, muy importante. Entonces ya la escuela, en la escuela estaba dividida en dos etapas, primera etapa y segunda etapa. La primera etapa era de primero a quinto y la segunda etapa era de sexto a octavo. Y esta etapa ya era, daba una preparación a los chicos superior a la anterior, a la escuela primaria. Entonces en esta etapa los chicos ya salían preparados para bachiller. Entonces ellos unos iban a bachiller y otros iban a formación profesional. En esta etapa los chicos ya aprendían idiomas, se familiarizaban con francés o inglés, aquí francés, también inglés, que la Asociación de Padres puso inglés en el colegio,
Y bueno, los alumnos ya era una etapa en la que se llegaba al pensamiento abstracto de los alumnos y ya se desarrollaban más a nivel cognitivo. O sea, los conocimientos, la inteligencia adquiría un mayor desarrollo llegando al pensamiento abstracto, que antes los niños estaban hasta menos tiempo en el colegio. Entonces pasaron ya de esas operaciones formales y bueno, fue una etapa muy interesante porque fue un gran progreso a nivel de educación, pues la verdad es que fue una ley bastante buena, Se pasó del maestro generalista en primera etapa a tener los niños 3 profesores, pero en el currículum ya había música, ya había manualidades y un poco de tecnología, todo esto. O sea, fue una ley bastante avanzada. En esta época estaba el preescolar, pero el preescolar no era obligatorio, aunque de hecho en todos los centros había preescolar, que eran 4 y 5 años. Eso es. Y se trabajaba el preescolar como un periodo en el que se ayudaba a madurar al niño, a madurar a nivel de lenguaje, era preescritura, prelectura, era sobre todo ayudarle a madurar para cuando llegara primero, pues el niño tuviese unas habilidades y unas destrezas suficientes para aprender los instrumentos básicos como eran la lectoescritura, que en muchos países muy avanzados, como ahora en Canadá y en todos esos países, pues es un poco así. Aquí ahora, hemos hablado también, Mercedes, antes de ese horario partido. De mañana y tarde se creó en su día pues una controversia a la hora de poner el horario unificado, el horario unitario solo por la mañana, para que por las tardes lo tuvieran libre. Yo no sé hasta qué punto pues eso ha sido satisfactorio o beneficioso para los críos, porque incluso los mismos abuelos antes nos hablaban de que ahora los críos están saturados de actividades por la tarde y parece ser que, bueno, pues cuando llegan a casa, que es ya a horas tardías, ponerse con aquello que tengan del colegio, a lo mejor no es tener ese mismo rendimiento, ¿no? No sé, a ti, tu opinión, ¿qué te parece? Bueno, la jornada así continuada, yo creo que en sí no les ha ido mal a los chicos, porque eso no, precisamente porque es la jornada continuada, pueden hacer otras cosas, como es el conservatorio, como es el inglés, como son otras actividades deportivas. Antes lo que pasa es que la escuela era más lúdica, los niños aprendían mucho más jugando, ahora hay mucho más contenidos y eso es una realidad. El sistema pues parece ser que para la vida de ahora es lo que tiene que haber, pero yo creo que sí sería bueno el hacer un replanteamiento de qué debe hacerse de la educación. Y bueno, la LOSE, hemos tenido un periodo del LOSE, ahora mismo lo que hay es la LOMCE y bueno, tiene un nivel de exigencia, sobre todo de estudio en casa, muy fuerte. Quizá a los chicos pues habría que enseñarles mucho más a experimentar, a observar en el colegio, a hacer talleres y saber los procesos, enseñar a los niños a pensar, a ver todos los procesos que hay detrás de las cosas, más que tantas imágenes que ahora enseñamos, pero es que ahora es el mundo de la imagen, pero bueno, de todas formas habría que combinar quizá menos contenidos y enseñar más a los niños procedimientos y el proceso de las cosas y a pensar, sí, un poquito más. Bueno, pues la verdad es que escuchar a Mercedes es todo un gusto, porque la verdad nos habla pues de eso, de lo que hemos vivido esta generación que nosotros nos encontramos aquí, de la EGB, y haberlo vivido también con ese horario partido, con todas estas novedades que se incluían, sobre todo pues el tema, como nos comentaba antes, agrario, de la introducción del inglés y de ver pues cómo íbamos adquiriendo mayores conocimientos en otro tipo de áreas. Nos vamos a ir ahora a la etapa actual. Tenemos por aquí a muchos niños que nos van a dar su testimonio y hablar un poco pues de cómo están viviendo actualmente aquí en el Sagrado Corazón. Vamos a hablar con ellos. Gracias a todos.
Bueno, pues con el nombre de mi escuela llegamos evidentemente a la etapa actual y ellos pues son los protagonistas de este tiempo, de lo que está siendo el Sagrado Corazón en la actualidad. Son muchos, aquí además, aunque vean, no ven triple, son 3. Aquí los tenemos. ¿Cómo te llamas? Manuel. Bueno, y Manuel está estudiando ¿qué curso? Tercero. Tercero. Bueno, y cuéntame, Manuel, ¿te gusta la escuela? No. ¿No? ¿No te gusta la escuela? Bueno, alguna asignatura, a ver, que te guste. Dentro de las que no te gustan, habrá alguna que te guste más, ¿no? Educación física. Ah, te gusta hacer gimnasia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la gimnasia? A ver. Jugar a fútbol. ¿Eres futbolista? Sí. ¿De qué equipo? A ver. La Unión. De la Unión sobre todo, ese es principal. ¿Y de los grandes? El Atlético de Madrid. Aquí es que además tenemos al hermano ataviado con los colores. Venga usted por acá, ¿cómo se llama? Ángel. Bueno, y a Ángel también le gusta la gimnasia, me supongo. Sí. Y el fútbol. Pero aparte de la gimnasia, ¿hay alguna asignatura así que te guste más? ¿La lengua? Sí. Sí, bueno, lo hemos dicho ahí con la boca un poquito pequeña. Bueno, y a ver, cuéntanos, ¿tú en clase te portas bien, Ángel? Un poco. Un poco. ¿Tiene que llamar mucho la atención el maestro o la Sí. maestra? ¿Cómo se llama tu maestro o profesor? Yolanda. Yolanda. ¿Y es buena Yolanda? Sí. ¿Sí? ¿Te enseña muchas cosas? Sí. Bueno, vamos a ver aquí al que nos está haciendo de profesor. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. Bueno, Daniel, ¿qué estás aquí escribiendo con el ordenador? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta escribir al ordenador? Bueno, ¿en las clases vosotros tenéis ordenadores? Sí, y mi profe. Sí, la profesora sobre todo. ¿Y en casa tenéis algún ordenador que utilicéis? Sí, uno mi padre y uno que jugamos nosotros. Ah, muy bien. ¿Pero solo jugáis o hacéis cosas también de clase en el ordenador? Vemos vídeos de nosotros de pequeños. Ah, bueno, veis vídeos de vosotros de pequeños. Bueno, ¿y a ti qué asignatura te gusta? A ver. Educación física. También la educación física. Bueno, ¿y las matemáticas no me decís que os gustan? Sí, también me gusta. Ah, bueno, vale. ¿Qué habéis aprendido en matemáticas? A ver, ¿qué estáis aprendiendo ahora en matemáticas? Los centímetros, los kilómetros, todo eso. Las cosas de longitud, de distancia y Sí. bueno, ¿y es fácil eso? ¿O es complicado? Es complicado. Es un poquito complicado. Bueno, ¿y sabes sumar, claro? Sí. ¿Sabes restar? Sí. ¿Multiplicar sabemos? Sí. ¿Las tablas te las sabes? Sí. Sí. ¿Y si yo te digo 7 por 3? 7 por 3 son 21. 21, muy bien. Oye, ahí ha estado fino. Muy bien, Dani. Bueno, y a ver, vamos a hablar ahora con los más pequeños, que los tenemos aquí. Hola, chicos. Hola. Hola, David, ¿qué haces tú? ¿Y qué estás haciendo con la plastilina? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta hacer cosas con la plastilina? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene David? A ver. 3. 3 años. ¿Y Elsa te llamas? Sí. ¿Tú también tienes 3 años? Sí. ¿Y hacéis muchas cosas con la plastilina, chicos? Sí. ¿Os gusta venir al cole? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué os gusta más del cole? A mí y a ella no gusta jugar fútbol. ¿Jugar al fútbol también? Sí. ¿Tú juegas al fútbol, Elsa? ¿Sí? Sí. ¿Y metes muchos goles? Sí. Ah, bueno, entonces estamos aquí con verdaderos jugadores de fútbol y con la plastilina, ¿verdad? ¿Y tenéis muchos amigos aquí en el colegio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? A ver, David. Daniel y Luis y Alberto. Daniel, Luis y Alberto. ¿Y los de Elsa? ¿Cómo se Paula llaman? Ortega y Irene. Paula e Irene, claro, cada uno, pues los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, ¿verdad? Bueno, Elena, hola. Hola. ¿Cuántos años tienes tú, Elena? 4. Bueno, y Elena, a ver, ¿qué es lo que más le gusta del colegio? El recreo. El recreo, claro, a ver, es que el recreo es lo más chulo, ¿verdad? ¿A qué juegas tú en el recreo, Elena? A ver. A papás y a mamás. Ah, ¿sí? ¿Y tú quién eres? ¿Quién sueles ser? La mamá. La mamá. ¿Y la mamá qué hace? A ver. Cocinar. Ah, la cocina, pero también hace otras cosas, ¿no? Coser. Coser también, muy bien. Una buena ama de casa vas a ser tú, Elena. ¿A que sí? Sí. Bueno, ¿y te gusta también, a ver, por ejemplo, la lengua o las matemáticas? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora en matemáticas? A ver.
Yo siempre pregunto por las matemáticas porque suele ser lo que menos nos gusta a los niños. A ver qué estás aprendiendo tú en matemáticas. Uy, que no nos acordamos ahora, Elena, de lo que estamos haciendo en matemáticas. Bueno, pues se lo voy a hacer a las mayores esta misma pregunta. ¿Qué estás estudiando en matemáticas? A ver, ¿cómo te llamas? Primero. Cristina. Bueno, y Cristina, ¿está estudiando qué? Los centímetros, los kilómetros y los litros. ¿En qué curso estás? En tercero. En tercero también, igual que tú. Todos estáis en tercero por lo que veo. Y bueno, es difícil, desde que sois pequeños, ahora que sois ya un poquito mayores, yo me supongo que habéis aprendido muchas cosas aquí en el cole, ¿no? Sí. Y en eso han tenido mucho que ver los maestros. Sí. ¿No? Claro que sí. Bueno, y a vosotros esto de tener las tardes libres, porque antes, como nos comentaban los papás, venían por la mañana y por la tarde. Imaginaros, de 3 a 5 estar aquí dando clase. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Está guay ahora tener la tarde libre? Sí. O medio libre, porque tendréis otras actividades, ¿no? Sí. Porque tú, ¿qué actividades tienes más? A ver. Pues danza y catequesis. Danza y catequesis, que hay que tenerla también presente. ¿Y tú qué actividades tienes? Inglés y orientación. ¿Eres bilingüe entonces casi? ¿O quieres ser bilingüe? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, tenéis muchos materiales que antes vuestros padres, vuestros abuelos no tenían. Tablets, ordenadores, ¿todo eso os ayuda a vosotros a aprender más? Sí. ¿Sí? ¿Lo sabéis utilizar bien? Sí. Y los profesores os enseñan a utilizarlo, yo me supongo. Sí. Muy bien. Bueno, y en clase pues veréis muchas cosas con el proyector, como yo estoy observando, con el radiocassette. Bueno, la verdad es que son muy afortunados, porque imaginaros lo que antes había, ahora lo que tenéis, ¿verdad? Sí. Hay que saber aprovecharlo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues esta es, como estarán observando, uy, que le doy una patada a esto, la escuela actual. Las nuevas generaciones, las que tenemos aquí, desde los más chiquitines hasta los que están en tercero y hasta los que quedan ahora aquí en sexto. También, bueno, pues uno de los espacios que se ha habilitado, vamos a hablar con José Félix, a terminar el reportaje con José Félix, pues es, aparte de todo lo que son los materiales, libros y el material en sí, tenemos una parte dedicada a juguetes aquí en esta zona y también una parte, pues eso, muy llamativa, sobre todo en fotografías, que tenemos también allí, ¿verdad, José? Sí, la verdad es que cuando empezó el equipo nuevo directivo en julio, Manuel Ángel y Yolanda me plantearon, oye, yo siempre he tenido la idea de en otros colegios que tienen las fotos de todo el mundo. Bueno, pues ya veremos a ver, porque es que son 70 y pico. Pues no ha podido esperar más. Hemos tenido que liarnos la manta a la cabeza y buscar y imprimirlas y buscar complicado los marcos. Bueno, pero bueno, ha salido bien y la gente, yo creo que es, por ahí lo primeras impresiones que me está dando es que la gente va a ser una exposición de alcahueteo, de mira, sí, va a ser de esas, de las de mira, sí, entonces creemos y invitamos, creemos que va a venir mucha gente a verla por eso, porque les va a gustar mucho y invitamos a que vengáis, todas las familias y todo el pueblo, toda aquella gente que vino o que porque aunque no vino, la verdad va a conocer. Que conoció, efectivamente, que conoció a gente, que están las puertas abiertas, todos los días van a estar abiertas de 1 a 2 de la tarde y los lunes de 5 a 8 de la tarde, porque otro horario es más difícil, claro, tenemos que conjugarlo con las clases. Mantenemos además, Félix, la exposición hasta junio, ¿no? Hasta junio, de todo el mes de mayo y todo el mes de junio. Sí, incluso pensamos si dura más tiempo, pero vamos, no creo, hasta junio, por lo menos, mínimo. Bueno, señores, pues ya lo saben, tienen una cita aquí con un siglo haciendo escuela, como nos plantean en esta Semana Cultural del Sagrado Corazón, de ir atrás en el tiempo, de visitar estas recreaciones de aulas, de ver todo este material, de ver todos estos juguetes aquí en el CEIP Sagrado Corazón hasta junio y si, como dice Félix, se tiene que alargar un poquito más, bueno, pues abrimos un poco más las puertas. Lo dicho, tienen una visita aquí obligatoria en el Sagrado Corazón. Muchas gracias, Félix. A vosotros y buenas tardes.
sábado 12 de mayo a las 12 del mediodía. Homenaje a la bandera de España y a la Guardia Civil. Ayuntamiento de Campo de Criptana. Tierra de gigantes. Recuerda, si tienes escombros, plásticos, pilas, chatarras, aparatos eléctricos, electrodomésticos y mucho más, este es tu sitio. Abierto todos los días, de lunes a viernes por las mañanas de 9 a 1 y por las tardes de 3 a 6 y media, y los sábados por las mañanas de 9 a 1. Utiliza tu punto limpio y marca tu diferencia. Es una recomendación del Ayuntamiento de Campo de Criptana y Consermancha.